La diferencia de cuadrados es un concepto utilizado en álgebra para describir una factorización específica de una expresión algebraica que surge al restar dos términos cuadrados perfectos. La forma general de una diferencia de cuadrados se expresa de la siguiente manera: a al cuadrado menos b al cuadrado, donde a y b representan números o expresiones algebraicas. Para llevar a cabo la factorización de una diferencia de cuadrados, aplicamos la siguiente identidad algebraica. La expresión a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Esta fórmula nos indica que podemos descomponer a al cuadrado menos b al cuadrado en el producto de dos binomios, uno compuesto por la suma de a y b, y el otro formado por la resta de a y b. A continuación, te proporciono un ejemplo para ilustrar cómo se aplica este concepto. Tenemos la expresión x al cuadrado menos 4. Podemos observar que x al cuadrado es un cuadrado perfecto, al igual que el número 4, que es igual a 2 al cuadrado. Utilizamos la diferencia de cuadrados de la siguiente manera. X al cuadrado menos 4 se puede factorizar como x más 2 por x menos 2. Así, hemos logrado factorizar x al cuadrado menos 4 en el producto de dos binomios x más 2 y x menos 2, mediante la aplicación de la diferencia de cuadrados. Vamos a analizar un par de ejemplos adicionales. Ejemplo 1. Factoricemos 9x a la cuarta menos 16y al cuadrado. En este ejemplo, tenemos la expresión 9x a la cuarta menos 16y al cuadrado. Para llevar a cabo su factorización como una diferencia de cuadrados, primero identificamos los cuadrados perfectos en esta expresión. 9x a la cuarta es un cuadrado perfecto, ya que 3x al cuadrado es igual a 9x a la cuarta. 16y al cuadrado también es un cuadrado perfecto, dado que 4y al cuadrado equivale a 16y al cuadrado. Por lo tanto, podemos aplicar la diferencia de cuadrados de la siguiente manera. 9x a la cuarta menos 16y al cuadrado es igual a 3x al cuadrado más 4y, todo multiplicado por 3x al cuadrado menos 4y. Así, hemos logrado factorizar 9x a la cuarta menos 16y al cuadrado en el producto de dos binomios utilizando la diferencia de cuadrados. Ejemplo 2. Factoricemos a elevado a la cuarta menos 16b elevado a la cuarta. En este ejemplo, tenemos la expresión a elevado a la cuarta menos 16b elevado a la cuarta. Identificamos los cuadrados perfectos en esta expresión. A elevado a la cuarta es un cuadrado perfecto, ya que a al cuadrado, todo al cuadrado es igual a elevado a la cuarta. 16b elevado a la cuarta también es un cuadrado perfecto, ya que 4b al cuadrado, todo al cuadrado es igual a 16b elevado a la cuarta. Aplicando la diferencia de cuadrados tenemos a elevado a la cuarta menos 16b elevado a la cuarta, es igual a al cuadrado más 4b al cuadrado, todo multiplicado por a al cuadrado menos 4b al cuadrado. Hemos factorizado a elevado a la cuarta menos 16b elevado a la cuarta en el producto de dos binomios utilizando la diferencia de cuadrados. Recuerda que en la segunda parte de la factorización, a al cuadrado menos 4b al cuadrado, también se puede factorizar utilizando la diferencia de cuadrados nuevamente. A al cuadrado menos 4b al cuadrado es igual a más 2b, multiplicado por a menos 2b. Entonces, la factorización completa de a elevado a la cuarta menos 16b elevado a la cuarta es igual a al cuadrado más 4b al cuadrado, multiplicado por a más 2b, multiplicado por a menos 2b. Estos ejemplos muestran cómo puedes aplicar la diferencia de cuadrados a expresiones algebraicas más avanzadas, identificando los cuadrados perfectos en cada término, y luego factorizando según la fórmula de la diferencia de cuadrados. Hasta aquí nuestro video sobre diferencia de cuadrados. Espero que lo hayas disfrutado y que te sientas más preparado para abordar problemas relacionados con este tema en el futuro. La práctica es fundamental en matemáticas, así que te animamos a resolver estos 10 ejercicios adicionales por tu cuenta.
Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, no dudes en dejarnos un comentario. Estamos aquí para ayudarte. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros amantes de las matemáticas. Hasta la próxima lección.